Diciembre de 2010. Una cena de empresa en Boadilla del Monte, Madrid. Risas, copas, conversaciones que se alargan más de la cuenta y una decisión aparentemente simple: aceptar que alguien te acerque. María Piedad García Revuelta nunca llegó a su casa. Esa noche fue la última vez que alguien la vio. Lo que vino después no solo desconcertó a su familia, sino también a los investigadores, porque la última persona que estuvo con ella apareció muerta apenas unos días después. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. María Piedad García Revuelta tenía para el momento de los hechos 31 años. Era madre de 2 niños y estaba separada. Sus hijos tenían 9 años el mayor y el pequeño tan solo 8 meses para aquel entonces. Eran niños de diferentes padres. El padre de su primer hijo lo conoció en Canarias cuando estuvo destinada allí en su época militar. Posteriormente se separó, vino a la península y conoció al padre de su segundo hijo. María Piedad era la mediana de 3 hermanos del matrimonio formado por Antonia Otoñi Revuelta y Ricardo García. Con este pequeño contexto debemos trasladarnos a 2005, cuando la mujer conoció a Javier Sánchez Toledano, de 38 años para el momento de los hechos. Tuvieron una relación de aproximadamente 4 años, y fruto de ella nació un peque llamado Aitor, el segundo hijo de María Piedad. En un principio la relación iba bastante bien, pero María Piedad se estaba cansando del comportamiento que tenía Javier hacia ella. Según sus allegados, Javier era muy controlador y celoso, y esto llevó al límite la relación. Se separaron, pero la relación era complicada, pues ambos compartían el mismo lugar de trabajo. María Piedad trabajaba como cajera reponedora en el Mercadona de Boadilla del Monte, y Javier era técnico de mantenimiento del mismo supermercado, por lo que tenían que convivir en el mismo centro de trabajo, a pesar de que la relación amorosa hubiese terminado. Por el bien de su hijo y por su buen ambiente laboral, decidieron que el trato sería lo más cordial posible. Y así fue. Javier veía a su hijo o lo iba a buscar cuando quería. No tenían problemas en cuanto a custodias, ni en dividirse el tiempo para pasarlo con el pequeño. María Piedad jamás puso ningún impedimento en que Javier disfrutase de su pequeño, y la familia de ella tampoco. Ellos se habían separado cuando el menor tenía 2 meses de edad. En términos generales, la relación entre ellos era cordial y bastante estable, y no había ninguna relación sentimental. Que se sepa oficialmente, nunca tuvieron problemas entre ellos desde que se habían separado. Es así como debemos trasladarnos al 11 de diciembre de 2010, cuando entre los compañeros organizaron la cena de Navidad de la empresa. En un principio, Javier no iba a asistir porque tenía otros planes, pero finalmente decidió ir. Antes preguntó a María Piedad si no le molestaba que acudiera. La mujer no puso ninguna pega, pero pidió en secreto a 2 amigas que se sentasen cada una a su lado, porque no quería que él se arrimase. Aquella noche María Piedad vestía un vaquero negro, una camisa morada y encima llevaba una chaqueta de manga 3/4 de color negro. Calzaba unas botas de tacón y como complementos llevaba un collar Swarovski y unos pendientes de aro plateados. La cena se celebró en el mesón El Rincón Castellano, y fue una velada muy amena. Al terminar de cenar decidieron ir a un karaoke donde estuvieron hasta la madrugada del 12 de diciembre a las 4 de la mañana, y querían ir a otro local llamado Platinum. Javier ofreció a María Piedad acercarla en el coche al otro garito. Estaba muy insistente y una de las amigas de la mujer le dijo que no era buena idea. Finalmente María Piedad accedió. La amiga le preguntó si irían al local y afirmó que sí, pero le advirtió que si no llegaba, la llamase. El trayecto era breve, y cuando la amiga vio que María Piedad, pasados 10 minutos, no había llegado ni tampoco Javier, decidió llamarla.
El móvil daba señal, pero no hubo respuesta. A los pocos minutos, Javier escribió a esta chica diciendo que se llevaba a María Piedad a casa, pero nunca llegó. En algunas fuentes se menciona que en el karaoke Javier ofreció una copa a María Piedad, y ella la aceptó, pero al rato se empezó a sentir mareada. También los amigos y compañeros de María Piedad afirmaron que Javier estaba bastante obsesionado aquella noche con ella. No le quitaba básicamente el ojo de encima. A las 8 de la mañana, Toñi, al ver que su hija todavía no había llegado, revisó su móvil y vio un mensaje desde el móvil de María Piedad, diciendo que se habían liado e iban a tomar chocolate a la Plaza de España, y que tardaría. Antonia sabía cuando leyó el mensaje que no lo había escrito su hija, porque sabía que María Piedad lo primero que hubiera hecho era preguntar por sus dos hijos, además que el pequeño llevaba unos días malito. María Piedad, además, era muy cercana, y ese mensaje era muy frío. Pasaban las horas y al ver que no llegaba decidieron escribir a Javier preguntando por su hija. Afirmó que no sabía dónde estaba, que la había dejado sobre las 4:10 en casa y que desde entonces no sabía nada. Sin tener noticias de María Piedad, el 13 de diciembre la familia decidió ir a la Guardia Civil a denunciar su desaparición. Poco después de poner la denuncia, escribieron nuevamente a Javier pidiéndole por favor que si sabía dónde estaba su hija, se lo dijeran, que no tenían noticias de ella, no la localizaban, y el último en verla había sido él. Volvió a responder lo mismo, que no sabía nada y que la dejó en la puerta del bloque de su casa y que iba bastante perjudicada. En ese momento, la Guardia Civil comenzaría una investigación que lamentablemente a día de hoy no tiene ningún culpable pagando por este crimen entre rejas. Y es que empezaron a ubicar los teléfonos de María Piedad y Javier y confirmaron que el hombre había estado mintiendo. Determinaron que los dispositivos se ubicaban a las 4 de la mañana del 13 de diciembre en el polígono Ventorro del Cano en Alcorcón, Madrid. Posteriormente, un repartidor los ubicó en la urbanización Raya del Palancar, situada en Villanueva de la Cañada. Aquí, en teoría, estuvieron desde las 5 menos 10 de la madrugada hasta las 5:15. Finalmente, sobre las 5:30 ubicaron ambos teléfonos en Móstoles. Estaréis viendo en pantalla el recorrido que hicieron en la madrugada. Javier colaboró los 2 días posteriores de que la familia interpusiera la denuncia, pero obviamente lo que había afirmado en un primer momento de que la había dejado a las 4:10 a María Piedad en su casa era completamente falso. Ese mismo domingo Mercadona estaba cerrado, pero Javier pidió permiso para arreglar unas baldosas del supermercado ya que no podía hacerlo cuando estaba abierto al público. Esa misma tarde se dirigió a arreglar las baldosas tras obtener la aprobación del encargado. Según las cámaras de seguridad, Javier estuvo en el interior aproximadamente 2 horas y media. Parece ser que en el vestuario Javier se cortó en el antebrazo con una radial. A día de hoy no se sabe para qué la utilizó, ya que las baldosas venían cortadas, por lo que para hacer el cambio no se necesitaba cortarlas. Posteriormente cogió el coche para dirigirse al hospital de Coslada, a unos 40 minutos del supermercado. En el trayecto tuvo un accidente porque se desvaneció debido a la pérdida de sangre e iba bastante aturdido. Nadie sabe por qué quiso ir a un hospital tan lejano y no a uno más cercano. Mencionar también que la noche de la desaparición de la mujer las alarmas del Mercadona estaban desconectadas y justo al día siguiente fue a arreglar las baldosas. El martes 14 de diciembre, Javier se dirigió a San Lorenzo del Escorial. Entró a una ferretería donde compró una cuerda y cuando salió del lugar llamó a Toñi, la madre de María Piedad, para preguntar si sabían algo de su hija, y la mujer lo negó. Al terminar la llamada, Javier decidió colgarse en una torre de alta tensión situada en el Escorial, llevándose consigo a la tumba probablemente el paradero de María Piedad. La Guardia Civil rastreó más de 300 pozos, el embalse de Valmayor, estuvieron en el vertedero de Pinto y las unidades especiales de la Guardia Civil hicieron una inspección exhaustiva de una parte del río Guadarrama. Además, se hicieron varias batidas donde peinaron polígonos industriales, bosques y bastantes hectáreas, pero desgraciadamente no encontraron absolutamente nada. Al inspeccionar el coche de Javier, los investigadores hallaron bajo un asiento las botas de tacón que María Piedad vestía la noche de su desaparición. Según la versión que había dado Javier, ella se las había quitado para ponerse un calzado más cómodo antes de ir al local del karaoke, dejándolas después olvidadas en el vehículo.
Sin embargo, este relato choca frontalmente con la evidencia forense. Las botas tenían restos de barro de la zona de la raya del palancar. Este detalle desmonta su coartada por dos razones fundamentales: presencia física en el lugar del crimen. Para que las botas tuvieran ese barro específico, María Piedad o sus pertenencias tuvieron que estar físicamente en ese paraje de Villanueva de la Cañada, situado a casi 20 kilómetros de su casa en Boadilla. Incoherencia temporal. Si, como decía Javier, ella se cambió de calzado horas antes de terminar la noche para estar más cómoda en el club, un entorno urbano y pavimentado, es imposible que sus botas de tacón terminaran manchadas con sedimento de un descampado alejado. ¿Por qué iba a bajarse del coche en un paraje solitario a mitad de la noche para volverse a poner unos tacones que supuestamente ya le resultaban incómodos? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque demuestra que el calzado no se quedó en el coche por un olvido tras una noche de fiesta, sino que las botas estuvieron en el lugar donde se halló una gota de sangre de María Piedad. El barro en la suela es la prueba de que Javier mintió sobre el itinerario de esa noche y sobre el momento en que ella supuestamente abandonó el vehículo. En el coche también se encontró una jeringuilla, un mosquetón con llaves de una persona desconocida y un folio con fotografías sin relación aparente. Además, la alfombrilla del asiento del copiloto donde se sentó María Piedad desapareció. Tras 4 años de investigación, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles archivó provisionalmente el caso por falta de indicios. En 2018, el mismo juzgado admitió a trámite una de las 16 diligencias realizadas por la familia de María Piedad, que consistía en levantar 8 de las baldosas del Mercadona situado en Boadilla del Monte. Tras esta inspección, no encontraron rastros de la mujer, aunque sí se encontraron rastros de sangre de Javier Sánchez Toledano. En 2019 se archivó el caso judicialmente. A día de hoy, más de 15 años después, no se ha hallado ni el bolso de María Piedad, ni su teléfono móvil, ni su cuerpo. La Guardia Civil tiene la hipótesis de que aquella noche, en uno de los puntos donde los repetidores los ubicaron, Javier acabó con la vida de María Piedad para después lanzarla al río Guadarrama. La familia tuvo esperanzas durante mucho tiempo, pero tras atar cabos y tras la hipótesis de la Guardia Civil, piensan que desgraciadamente la mujer está sin vida y el autor del atroz crimen fue su expareja y padre de su hijo pequeño, Javier. Los primeros años recuperaban en cada aniversario una enorme pancarta con lazo negro y las camisetas blancas en las que podía leerse un María Piedad, no te olvidaremos, junto a una foto de ella con una sonrisa tímida. Sus amigas la definieron ante los investigadores como discreta e introvertida. La madre ahora ha delegado gran parte de la gestión del caso en Iciar Iriondo, abogada de la familia y también criminóloga, quien ha señalado fallos en la instrucción y la falta de algunas diligencias solicitadas como análisis toxicológicos y periciales más exhaustivas. La abogada, de hecho, lamenta que la jueza instructora no haya mostrado flexibilidad para analizar posibles pruebas. Comprobamos incluso que no la habían podido tirar al río Guadarrama. Justo lo visitamos en una época de poco caudal y se veía perfectamente que el fondo está lleno de raíces, con lo que el cadáver se habría enganchado y terminado por aflorar, afirmó Iciar Iriondo. En una entrevista, Toñi, la madre de María Piedad, mencionó que hubo cosas que no se hicieron bien. La jeringuilla que había en el coche de Javier la tenían que haber analizado para saber lo que llevaba dentro. ¿Qué les costará? No se pierde nada, ¿no? Porque los compañeros decían que estaba un poco ida aquella noche y no había bebido tanto. La pudo echar algo en la bebida. El sumario del caso tampoco incluye un informe de la autopsia practicada a Javier, a pesar de haber solicitado a Prosegur un informe para documentar lo ocurrido con las alarmas. Tampoco se investigó. No se admitió la toma de declaración al compañero del Mercadona que entró en el supermercado y vio el charco de sangre con incluso coágulos del corte de Javier. ¿Por qué solo se levantaron 8 baldosas del supermercado? La abogada también indicó que no está aportado a la causa ningún reportaje fotográfico de las gotas que hallaron y pertenecían a María Piedad. Un dato también importante es que el experto en georradar Luis Avial se ofreció a la familia a pasarlo por el Mercadona, pero la empresa se negó y contrató a otra compañía para hacer este servicio. Según la criminóloga, solo permitieron que alguien de la familia fuera de forma presencial a ver el informe con los resultados,
pero no permitieron que fuera el propio Avial o alguien que supiera interpretarlo. El municipio de Boadilla del Monte inauguró un monolito en memoria de María Piedad. Hay desapariciones que dejan un vacío y otras que además dejan demasiadas preguntas. La de María Piedad García Revuelta es una de ellas, porque no solo desapareció una mujer, también desapareció la posibilidad de entender qué ocurrió realmente aquella noche. Un último trayecto, una última persona y una verdad que quizá nunca llegue a conocerse. Dicen que el tiempo lo aclara todo, pero hay historias que con los años solo se vuelven más oscuras. Hoy el caso sigue abierto, la incertidumbre también, y en algún lugar entre los recuerdos, las sospechas y el silencio, María Piedad sigue sin aparecer, y nosotros seguimos preguntándonos qué pasó, porque algunas historias no terminan, solo dejan de contarse. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.